van a ser filtrados o van a ser pasados por un auditor o por un sistema de auditoría de la obra social, el cual va a tener que pasar por ese sistema para ustedes poder cobrar sus honorarios o cobrar la retribución por los tratamientos. Yo voy a compartir Ah, un poquitito la pantalla, un ratito, lo tratamos. Ahí estamos. ¿Se ve bien? sí, doctor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de auditoría odontológica. Para comenzar a hablar de la auditoría, lo que vamos a hacer es la vamos a definir. Auditoría lo podemos definir como un conjunto de acciones o estrategias que van a estar apuntadas a evaluar la atención odontológica, pero evaluarla desde qué punto de vista. Desde el punto de vista técnico, práctico, de los materiales que vamos a utilizar, pero también y fundamentalmente de las normas vigentes para la atención de un paciente. Vamos a tener que estar encuadrado en la normativa vigente de esa obra social a la cual nosotros le estamos facturando o le estamos atendiendo a su paciente, vamos a tener que estar dentro de su normativa. Y a partir de ahí, para evaluar la calidad y el rendimiento de nuestra atención. Quien ejerce la auditoría, obviamente es un auditor, barra auditora, y para definir al auditor o auditora, es la palabra auditor deriva del latín auditus, que significa saber escuchar. Yo, más que saber escuchar, yo creo que un auditor tiene que tener o tiene que saber ver y entender también. Porque muchas veces a todos nos pasa de que los tratamientos que hacemos en el consultorio tienen, son cambiantes. Y por ahí lo que nosotros pedimos a una obra social o a través de una ficha, que ahora lo vamos a ver, la forma de realizarlo en el consultorio no está ajustado exactamente a lo que se pide en esa ficha o en esa orden de consulta o en esa orden de práctica. Por eso creo que un auditor tiene que tener algo siempre de experiencia en un consultorio, porque las cosas por ahí no son eh, tan normados a como dicen los libros. Por ahí hay que ajustarse a a los distintos tipos de lesiones o a los distintos tipos de patologías para poder aplicar una u otra estrategia para poder llegar a una feliz resolución de ese problema que tiene ese paciente en ese momento. Entonces creo que el auditor tiene que tener una mezcla de los conocimientos éticos y morales, que recién la doctora López lo termina de explicar perfectamente, y a ese conjunto de normas éticas y morales hay que sumarle las directivas de cada obra social a la que se debe el auditor y a eso también sumarle experiencia también me parece en un consultorio para saber cómo y por qué se realiza tal o cual. em, el auditor va a ser el auditor y la ficha que nosotros presentamos no no deben ser tomados como un inconveniente ante la obra social o ante la facturación que hacemos en las obras sociales. Todo lo contrario, realizando bien nuestra documentación, volcando bien todos los datos en nuestra ficha y teniendo una comunicación fluida con los distintos auditores, lo que tenemos que buscar son por ahí más puentes de comunicación con las auditorías para poder explicar, para poder saber que ellos nos entiendan a nosotros y nosotros saber entender también
las posiciones o los reglamentos que a ellos les compete. Entonces, ya le digo, más que una interposición, que un auditor o las auditorías sean puentes ¿cómo es? Para poder conectarnos bien con las obras sociales, que son en definitiva las obras sociales a las que nosotros le facturamos, son las que los que nos van a retribuir por el trabajo que nosotros hacemos. Tocando un poquitito, adelantando un poquitito lo de la parte de las fichas odontológicas, tenemos que no siempre dejar librado a las auditorías, sino que también tenemos que hacernos responsables de volcar todos y cada uno de lo que nosotros hacemos en el consultorio, volcarlo en las fichas odontológicas, que son las fichas de las obras sociales, pero volcar toda esa información en forma correcta. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros armamos una ficha odontológica para realizar una restauración en una pieza dentaria número 36. Se va a hacer una auditoría el paciente con la ficha y el auditor ve que esa pieza dentaria no es por una restauración, sino que es para una endodoncia. No le llega a autorizar y le dice no, que tiene que ser otro tipo de tratamiento. También esa falta de información o esa mala información que colocamos en en la ficha odontológica puede redundar en contra de la confianza que puede tener el paciente para con nosotros. Porque el paciente va a decir, el doctor me puso ahí un tratamiento para hacer, me voy a la auditoría y la auditoría me lo rechaza porque no es el tratamiento pertinente para la auditoría. Entonces tenemos que saber y entender bien qué tipos de tratamientos, y para esto es fundamental hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico y un buen plan de tratamiento, que va a estar reflejado en esa ficha, que lo va a ver el auditor y que es el que que es el que lo va a autorizar. Em, en la inserción que va a tener el odontólogo, la inserción que va a tener el odontólogo en el sistema de obras sociales va a seguir vamos a colocar en seis, que son los vínculos con las obras sociales, las modalidades, cómo vamos a trabajar con las obras sociales, el sistema de pago en odontología por parte de las obras sociales, todo un tema. Las fichas o presupuestos odontológicos, ahora vamos a ver los tipos de fichas o presupuestos odontológicos que hacemos. El manejo del nomenclador, para que ustedes tengan una idea, cuando comiencen a atender, cuando armen una ficha odontológica para mandar a hacer autorizar para la atención del paciente en una obra social, nos van a colocar eh, solicito endodoncia en pieza dentaria número 13. eh, no, está todo reglado por un nomenclador. Hay un nomenclador que son números, que son códigos, que eso lo van a tener que saber manejar, eso lo van a tener que saber manejar bien para poder facturar. Colocan mal el código, colocan mal el código del nomenclador, y ahí no van a poder facturar correctamente y las auditorías se lo van a rechazar. Para eso van a tener que manejar, una vez que estén atendiendo, lo que vayan a hacerlo por obras sociales, van a tener que manejar distintos nomencladores. Los nomencladores tienen una estructura principal que es igual para todas las obras sociales, pero después los códigos van a ir variando de acuerdo al reconocimiento, ¿no?, de ciertas prácticas de las obras sociales. Ahora le voy a ir explicando bien. Y por último, en la inserción del odontólogo en el sistema de prácticas a través de obras sociales, es la auditoría odontológica, que es el que nos va como dijimos en la definición, el que nos va a evaluar si estamos dentro de las normativas que lo establece la obra social para el cual es auditor. Los vínculos con las obras sociales van a ser contratos. Y como todo contrato, es un acuerdo verbal, es un acuerdo de voluntades, perdón, que puede ser verbal o escrito. Normalmente los acuerdos son escritos.
Eh, Cuando van a trabajar para una obra social, hay veces que lo hacen en forma directa, ustedes lo pueden prestar en forma directa o si no a través de prestadores o de intermediarios, como pueden ser el colegio odontólogo, círculo odontológico, federación odontológica. Pero más allá de la forma que realicen el contrato, siempre se va a crear vínculo entre y la obra social. En el medio de la obra social y el prestador ¿cómo es? La auditoría. Siempre se van a generar derechos y obligaciones para ambas partes. Derechos y obligaciones para ambas partes. Esos siempre vamos a tener. ¿Cuáles son los aspectos básicos en un contrato que vamos a hacer con las obras sociales? Es la finalidad del contrato. Obviamente que la finalidad del contrato es prestar nuestros servicios odontológicos a cambio de una retribución económica por parte de la obra social. El consentimiento de las partes, porque eso hay que arreglar de acuerdo a las normativas vigentes para cada obra social. Y una vez que está hecho el convenio, una vez que está hecho el contrato, ambas partes someterse a lo convenido como si esto fuese una ley, porque en definitiva, si está firmado, va a parecer, va a ser una ley. ¿Cuáles son las partes de un contrato? Un contrato va a tener un encabezamiento donde van a estar las partes firmantes de ese contrato, tanto nosotros como profesionales, como los responsables de las obras sociales. Ahí se va a definir el tipo de prestaciones. No con todas las obras sociales se van a hacer el mismo tipo de prestaciones. Con algunas obras sociales van a reconocer, por ejemplo, consulta operatoria dental y endodoncia y exodoncias. Hay otras que van a reconocer consultas operatoria dental, endodoncia, exodoncia, ortodoncia, prótesis. Algunos van a reconocer solo operatorias dental por ejemplo, y exodoncia. Ese es el acuerdo del tipo de prestaciones va a ser diferente para los distintos tipos de obras sociales. No todas las obras sociales cubren exactamente todo. El lugar donde se van a realizar las prácticas, obviamente tenemos que fijar el domicilio de nuestro consultorio, que es donde vamos a fijar las prácticas. El listado de los beneficiarios, la obra social les van a dar a ustedes el listado de todos sus afiliados. Normalmente hoy en día lo que la obra social le da es un carnet en los celulares que cuando llega alguien a atenderse, no se olviden, cuando llega alguien a atenderse, pidan el carnet, que es el carnet digital que está en el celular, pero también pidan el documento, porque hay algunos que pasan a hacerse atender a nombre de otras personas. Entonces, siempre el carnet, aunque sea digital, y el documento para verificar que sea esa persona. El listado de prestadores va a estar en poder de los afiliados. Entonces, el afiliado de la obra social va a poder elegir tal o cual prestador de esa obra social. Vamos a tener una auditoría que respetar. Las auditorías pueden ser auditoría preoperatoria, postoperatoria, pre y postoperatorias. Hay algunas obras sociales que no tienen auditoría, ni pre ni postoperatorias, pero ojo que esas obras sociales normalmente hacen auditoría al azar, citan los pacientes y los controlan. Siempre los controlan basándonos en las fichas que nosotros les hicimos. Es decir, no es que no hacen auditoría siempre, pero de forma aleatoria. No es obligatoria pre y postoperatoria, pre y postquirúrgica en el caso que sea cirugía. Las normas de trabajo también tienen que estar en el contrato, las normas de trabajo a las que se someterán, es decir, las normas de trabajo pueden ser, por ejemplo, la cantidad de códigos o la cantidad de prestaciones por mes que ustedes pueden realizar, los tipos de prestaciones que pueden realizar, la, ¿cómo es? La parte más son las formas de pago y el plazo de los mismos, de que hay que ser sinceros, saltea
Buenas tardes, alumnos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Qué pasó? Parece que se le cortó el wifi al doctor. Aguarden un segundito que seguramente se está volviendo a conectar. No se retiren, por favor. Bueno, Tengan paciencia, parece que está medio inestable el internet. Aguarden, por favor.